episodio número 3 de la segunda temporada de On Fire y hoy tenemos un invitado especial muy querido por nuestro fútbol venezolano que ha aportado en el crecimiento de nuestra selección y que hoy en día se encuentra muy activo en Twitter, y vamos a conversar específicamente sobre el tema de las elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol. Y para eso tenemos al profe Richard Páez. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a On Fire. Gracias, Antonella, gracias, Cata, por esta oportunidad que necesita el fútbol venezolano. Información, información, información. Necesitamos que la gente aprenda a reconocer que lo de las elecciones federativas y asociaciones de fútbol en Venezuela es tan importante como ligar a nuestra selección llegar a un mundial. Porque es que la gente no ha comprendido bien cómo es. Primero que nada, no saben cómo son las elecciones. Y en segundo lugar, pues se les hace inexplicable de qué estamos hablando de unas elecciones, como que en las asociaciones, entrenadores, árbitros, qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo ilegal. Eso todavía la gente no lo comprende y yo creo que hay que explicárselos con exposición de ejemplos claros y contundentes. Entonces, perfecto, como para que la gente lo entienda. Es sencillamente eso, porque finalmente el objetivo que nosotros queremos es participar de unas elecciones, pero que sean justas, limpias y transparentes, que haya los principios normales de una elección, que Claro. es lo que no se puede. O sea, ahorita la gente, no, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué vas a exponer? ¿Cuáles son tus promesas? Es que el problema no es de promesas. Yo cuando estuve en el año 2016, 2017, que recorrí todo el país porque yo no conocía el fútbol amateur en su interior. O sea, yo lo había vivido en mi época de aquella etapa, pero como tal, lo que vivimos con la Academia Emeritense nada más, y veíamos que indudablemente había muchas flaquezas y muchas irregularidades organizativas. Pero cuando uno recorre el país y se da cuenta lo que es verdaderamente una elección en esa etapa, totalmente, o sea, se explica por qué esta gente no ha salido en 40 años. Porque, por ejemplo, Táchira, que es uno de los estados más activos en el aspecto competitivo, que tiene tantos torneos, tiene tanta competencia, tantas ligas, y entonces de repente hay, por decirte, 120, 140 clubes amateur en todo el territorio del estado Táchira, que si allá en Ureña, que si juegan en Rubio, que si juegan en San Cristóbal, que si juegan en Colón, en Coloncito, bueno, una cantidad de competencia de fútbol amateur en sus distintas modalidades y categorías. Y entonces llega el momento de las elecciones y votan nada más que 14 o 12 clubes. O sea, Sí, eso una es locura. lo que no se puede entender y no se puede repetir. Claro, entonces, pero ¿y quién vigila eso? ¿Quién ahí puede va la vigilar? pregunta. O sea, la pregunta es, ¿quién vigila eso? Pues la vigila hoy la Junta Normalizadora de FIFA, que son 5 venezolanos que saben muy bien que eso sigue sucediendo y no Y se hacen hacen la nada. vista gorda. Se hacen la vista gorda, no dicen, no se comprometen en el aspecto de cuándo vamos a tener una dirigencia que verdaderamente sea el reflejo de un apoyo mayoritario de una cantidad de hombres y mujeres que participan en el fútbol, pero que no pueden votar. O sea, Richard Páez como entrenador no puede votar en el estado Mérida porque no está dentro de una lista que está como autorizada para votar. O sea, eso es inexplicable. Y esa lista se actualiza. Esa lista se actualiza. Bueno, uno lo que dice, ¿cuántos entrenadores puede haber en un estado que están federados, que tienen carné, que pueden cumplir su función de entrenador en los torneos? Ya con eso debería ser una identidad como para ser un Claro. votante natural. ¿Por qué entonces cuando van a hacer la asamblea para elegir al representante de entrenadores en tal estado, solamente votan 6 o 7, que los llaman? Mire, vamos a elegir la comisión o los representantes que van a ir a votar en Nueva Esparta, porque como tiene 2 niveles, el primer nivel electoral es este y el segundo es ya la elección final en la federación,
que cuando ya llegas allá ya está todo consumado, ya está todo trampeado. Entonces, nosotros lo que estamos es exigiéndonos a nosotros, a todos nosotros, que por primera vez hagamos una elección como debe hacerse. Porque uno escucha al Marsa y uno escucha a Müller y uno escucha al que pueda meterse ahí, es con propuestas, pero no se dan cuenta que ese no es el problema del fútbol venezolano, no es dirigir o prometer o tratar de cumplir un proyecto, sino que ya comienzas en tu origen, ya siendo irregulares, siendo ilegales. Y eso es un Claro. mal ejemplo porque estamos dando una mala demostración de fuerza, de nivel, de capacidad. Entonces, ¿Y cómo se reestructura eso, Richard? la única forma, ¿Cuál es el camino? el camino sería que aquí las instituciones son las que tienen que poner el coto a esa situación. La primera institución hoy es la Junta Normalizadora. Deberían ser ellos que vienen con esa misión, con ese mandato, vayan para allá, vayan a reorganizar ese problema que tienen allá, que tienen un caos, que tuvieron que enviarlos a ellos para regularizar. Vienen como junta regularizadora. Cuando uno viene con ese apellido, debería es a corregir irregularidades. ¿Cuáles son las irregularidades que ellos están corrigiendo? No han corregido ninguna. O sea, ellos lo que hicieron fue un campeonato profesional totalmente atípico, como yo digo, express. Tuvieron que hacer un campeonato para la machimberra para tratar de conseguir los 8 clasificados para uno lo acepta porque no había condiciones, porque hay demasiadas dificultades, porque el país no está para hacer un torneo ida y vuelta, que no hay forma de viajar, no hay forma de trasladarse, no hay. Entonces uno entiende, el torneo express se entiende que ir a darle la facilidad a la selección para que compita, se entiende, porque esto es una obligación natural. Estamos Claro. en competencia internacional. Pero hacer las elecciones es una irregularidad, permitir que de repente tú vas a ir a unas elecciones como la del Distrito Capital, que van a hacerla saliéndose de todos los estamentos, porque uno lo que dice, ahí están los estatutos, no es que vayan a hacer un cambio o una reforma, están los estatutos, que de paso hoy no son vigentes, porque eso se han presentado una cantidad de circunstancias ahí que no han permitido regularizar eso. Pero vamos a aceptar que son los estatutos del 2016. Bueno, esos estatutos dicen que deberían de votar todos los entrenadores, todos los árbitros del fútbol amateur. ¿Por qué razón van a unas elecciones y solamente votan 6 o 7 o 12 o 14? Porque ese es lo que ha pasado y eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que esta vez la única diferencia es que se ha hecho público, se ha hecho noticia, como hemos estado todos atrapados en este mundo de la cuarentena, lo que nos queda es ver la información que sale y como lo hemos hecho saber algunos personajes, pues hoy ya les cuesta más hacer la trampa. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo nada más que publiquen el padrón electoral, porque al publicar el padrón electoral van a colocar clubes amateur limitados. Entonces ahí es donde uno dice, señor Junta Normalizadora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo van a presentar una lista para votar en Distrito Capital con 20 clubes? Hay 20 clubes participando en los torneos federados en Caracas, no puede ser. Claro. Entonces ya ahí viene un problema. Y el segunda institución que tiene que aparecer es el IND, es el otro, que debe reglamentar que se cumpla con la Ley Nacional del Deporte. Porque yo sé que los estatutos internos privan sobre cualquier cosa de la federación, pero tiene que hacerse cumplir la ley nacional, porque no pueden tener estatutos que contravengan o sean sobrevenidos sobre la ley del deporte. Claro. Nadie funciona así. Y profe, usted es una voz fuerte dentro del fútbol venezolano. ¿Alguien de esta junta regularizadora le ha respondido o alguien del IND? ¿Alguien ha respondido a la cantidad de denuncias y bombardeos que ha hecho? Sí, le hemos enviado dos documentos formales que nos han recibido, que los han firmado y los tipos no han dado respuesta. Se hacen la vista gorda. Ni el IND ni la Junta Normalizadora. Entonces, la única que nos queda, ya después de haber hecho estas dos
como hacer el tránsito por la justicia deportiva, porque eso es lo que dice la reglamentación, queremos hacer un toque a la Junta, a la jurisdicción ordinaria. ¿En qué sentido? Es una obligación de estas instituciones dar respuesta a estas inquietudes, a movimientos que estén dentro del fútbol y que digan, bueno, ¿cómo es que se van a hacer estas elecciones? ¿Quién publica el padrón electoral? ¿Dónde está la memoria y cuenta de las asociaciones que quieren hacer o organizar estas elecciones? O sea, una serie de preguntas muy, muy puntuales. Y nosotros creemos que a través de una junta de estas, ellos van a tener que dar una respuesta. Y en ese sentido, tratar de ver si se puede hacer unas elecciones lo más cercano a la realidad que uno llama elecciones. Eso realmente sí. es una tarea muy difícil. Es dura. Porque no hay instituciones, ese es el problema. Entonces no tenemos a quién acudir. Como que te Lo que pasa, roban y no lo puedes que pasa, acudir a nadie. yo crecí siempre, cada cierto tiempo, escuchando esto, ¿no? No soy ajeno de esa situación, pero hay algo como que me adapté a que eso era lo que pasaba. O sea, no sé cómo explicarlo. No, lo vimos normal. Yo le digo por eso que es la junta normalizadora. Normal, lo veo normal. Yo recuerdo que mi papá, siendo participante de aquella Asociación Única de Futbolistas Profesionales en su momento, y después de aquel proyecto llamado Fútbol Mejor, yo escuché tanto y tanto que siento que nada cambió. Y lo que me cuestiono hoy, y no sé, Richard, si capaz tenemos los argumentos firmes, porque cambió tanto el fútbol, se metió tanto la política dentro del fútbol. Hay tantas personas hoy dentro del fútbol que no estaban antes. Hay una estructura de fútbol que antes no existía. Yo no sé si mejor o peor. Yo quiero creer que mejor. Por ser optimista, ¿no? Sí. Y porque hubo un cambio y porque realmente veo muchos jugadores venezolanos del extranjero, pero realmente, ¿cuál sería el paso 1 para todo esto, más allá de la información general que se pueda dar? El nacimiento es el paso 1 del hombre o de la mujer. Uno nace desde un principio. Y es por eso que lo más importante que se necesita hoy en el fútbol venezolano es darle nacimiento a la transparencia, a la organización, a la democracia participativa. Pero no te sientes muy solo. No te sientes muy solo, Richard, en esto. No, lo que me siento es entendiendo que la gente se acostumbró a la normalidad como algo normal. Es por eso que uno trata, aunque sea de mover conciencia, porque no nos queda otra. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a participar para hacer el mismo papel que hizo Tony Carrasco y Antonio Cabruja en la elección pasada, que para uno ser candidato, fíjate cómo es el ejemplo más práctico. Para uno ser candidato en la Federación Venezolana de Fútbol, tiene que cumplir una serie de requisitos que ellos cada día lo estaban cerrando más. Entonces, uno llega ahí y se muestra con una plancha. Y para presentar esa plancha ante la Comisión Electoral tiene que llevar 14 votantes de esa Asamblea General que ya se ha escogido en el país, de cada uno. ¿Te acuerdas que hay 5 representantes por estado, más después los representantes de cada uno de los presidentes de los equipos profesionales, la Asociación de Futbolistas Profesionales, árbitros y una serie de colectivos, liga menor, alguna cuestión que forma parte de esta estructura electoral? Entonces, uno tiene que llevar 14 firmantes para uno poder postularse. A Carrasco y a Cabruja llegaron con su postulación con 14 firmas. Y bueno, ellos por esa manera entraron en la última elección que se hubo. Yo me retiré en aquel momento porque ya entendí que eso era una trampa más que hecha antes que nada. Ellos siguieron, le prestaron, porque esa es la palabra, le prestan 14 firmantes para que formen parte de la candidatura, y el día de las elecciones 123 votos sacó Laureano, 2 votos sacó Cabruja y 2 votos sacó este señor Carrasco. Que todo es una pantalla para que haya candidatos, más solamente se sabe que eso.
O Que sea, no van a votar por entiende, él. no Lo que pasa es tienen ni que en las elecciones del continente, si haces comparaciones, no hay una ventaja tan amplia entre un nunca, postulante y otro. Ahí es donde te das nunca. cuenta que hay algo No, atípico. Yo no, o pero sea, lo no más conozco atípico cómo. es eso. Lo más atípico es eso. ¿Dónde están los postulantes que te dieron los 14 votos? O sea, Por lo menos dame que mis te... 14 votos. Por lo menos darle los 14 Por votos para lo que participe menos. en una elección. Es que ni siquiera eso tienen. Ahora que tienen ahora dos postulantes de adentro, que indiscutiblemente se rompió ahí adentro algo, hubo una ruptura, un quiebre, un grupo está por un lado, otro grupo está por el otro, hay asociaciones que están divididas, una van para un lado, otra van para otra, pero las dos tienen injerencia política. Yo considero que esa situación de tener 5 venezolanos, Carlos Terán, Laureano González, Gilberto Velasco, Luis Eduardo Fernández y Bernardo Añor, son 5 venezolanos que no hay que explicarles lo que está pasando. Ellos ya lo saben. No hay que explicarles lo que está pasando. ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden aceptar estar en esa junta simplemente viéndolo todo normal? O sea, Pero qué yo lo tan que quiero... responsable, por ejemplo, el caso, no voy a hablar de Laureano González, yo tengo mis reservas bastante claras para con él en cuanto a su rol y muchas de las responsabilidades que lo circulan en muchas decisiones y muchas situaciones netamente de gerencia deportiva, ¿no? Y más de decisiones federativas para mejorar y yo siento bueno, tengo unas reservas tremendas para con él. Pero, por ejemplo, el caso de tipos como Gilberto Velasco y Bernardo Añor, que sí los conozco, y que yo no voy a hablar de Terán, pero puntualizo en ellos dos. ¿Qué siente Richard que pudieran hacer ellos dos en este trance que no han hecho? O que tienen el poder de hacerlo. Por ejemplo, Hacerse porque sentir. la otra es, sí, pero ¿qué tanto peso tiene Bernardo hoy, por ejemplo? Que es un tipo de fútbol que lo conocemos de toda la vida y ¿qué tanto peso puede tener? Eso es lo que yo me pregunto también, ¿no? Formar parte de una junta en la cual hay 5 miembros. Es como decir qué parte, cuál es la responsabilidad de mi cuerpo, la mano derecha o mi dedo este. ¿Cuál es Sí, pero responsabilidad? yo Forma no, parte de la claro, claro. mano. Forma parte de la mano. Por lo menos hazte sentir diciendo, uno quisiera No, no me escuchar a gusta Bernardo. esto. Bueno, No, y lo que yo, sorprende es que no le ha respondido ni siquiera al profe. que no hayan respondido una Pero carta, están obligados a hacerlo. O sea, están obligados a hacerlo. están Tienen que obligados a responder. hacerlo. Ojo. Absolutamente. Están O sea, obligados a hacerlo. lo que le estamos pidiendo, ¿cuál es el padrón electoral que va a votar en estos días en la asociación del Distrito Capital? Nosotros queremos saber cuántos van a votar, nada más. Claro. Ahora, si me ponen ahí, el Estado Monaga, la asociación de Monaga, de repente dio un ejemplo de lo que queremos ver. Sabemos hoy que en la asociación de Monaga van a votar 45 clubes, todavía me parece poca la cantidad, pero bueno, 45 clubes amateurs. Van a votar 130, alrededor de 130 entrenadores y van a votar como que 35 árbitros en el estado Monaga. Eso parecen números normales, reales. Reales, Pareciera son reales, eso son reales. reales, se acercan a una realidad. Sí, Pero cuando me reales. dices a mí que van y eligen a una asociación con 7 votos o con 14 votos o con 10 votos y empiezan a investigar a esos clubes, hay algunos que están hechos en el último mes o en los últimos 2 meses y de repente investiga más, te mete más y hay algunos que tienen vinculación fraternal o familiar con el actual presidente que se está intentando reelegir, ¿hasta cuándo van a seguir? ¿Cómo es posible que haya asociaciones o presidentes de federaciones con más de 3, 4 periodos y no le ganamos a nadie? O sea, como aquellos entrenadores que estamos, dirigimos y dirigimos y perdemos, dirigimos y dirigimos, perdemos, dirigimos y dirigimos, perdemos. ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo ¿Cuál es van el a peso? asumir la responsabilidad de los dirigentes de no llegar a un mundial? Mm, ¿Cuándo van a? Porque así es ¿cuál- como uno lo acepta como entrenador. Yo no llegué al mundial, me voy. Claro. Vienen otros jugadores. Las jugadores van también saliendo y siguen estando los mismos dirigentes para llegar a la pelea de un mundial y nadie
nadie dice nada. No, ya ¿Cuál es basta. el peso, Richard, de los presidentes de las asociaciones en este momento, entendiendo el rumbo de la FBF? Insisto, los presidentes de las asociaciones, ¿cuál es el protagonismo que tienen y el peso que tienen internamente? Indudablemente que los presidentes de las asociaciones en las elecciones de una federación es el punto más importante en donde se sustenta esta institución y se mantiene durante 40 años. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la asociación prácticamente es el que escoge quién son los jugadores que van a votar, quiénes son los entrenadores, los invita, es como una invitación, no es como una convocatoria Sí. en un padrón electoral, sino que invita selectivamente a un grupo de entrenadores o de árbitros o de jugadores masculinos y femeninos que van a elegir a un representante por estado. Entonces, si él es prácticamente el que lo dirige, lo lideriza y lo realiza, fíjate tú el poder que tiene en este momento en Muchísimo. una elección. Es el que tiene el poder en cada estado. Es como el reyesuelo en cada estado. Hay un reyesuelo ahí que va comandando la política de esta oportunidad, pues hay una ruptura ahí que se nota, que se ha roto un poco esa homogeneidad que había mantenido siempre el poder federativo. Hay dos corrientes internas y ahora se hace más difícil esa situación, porque que es lo que nosotros estamos por lo menos esperanzados en ver, una serie de impugnaciones que se van a hacer. Por lo menos tengo entendido que en Distrito Capital la plancha opositora del actual que está comandando, que están rotos en esos dos bloques, está esperanzado en que cuando saquen los clubes que van a votar, ellos van a impugnar porque son clubes limitados, van a ser pocos, no, hay algunos que no tienen todo el rey. O sea, vamos a demostrarle otra vez ante la opinión pública y ante el mundo internacional que el fútbol venezolano ha crecido otra vez atípicamente. Crece porque de adentro el talento del futbolista venezolano, la rebeldía de algunos entrenadores en Venezuela y el impulso de seguir la corriente, la pauta que tiene que tener un árbitro para ser justo. Y ahí en la Comisión Nacional de Árbitros hay una cantidad de irregularidades que si le metieran el VAR adentro de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, hermano, ahí saltarían una cantidad de goles. Todos con tarjeta roja. Todos goles, no, se adelantaron en goles mal hechos. Pero siento que está sucediendo algo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Anto, que antes no había ocurrido con tanta exposición. Por ejemplo, que se hable tanto del tema es un avance, ¿no? Que se popularice el tema, porque eso era mientras más escondido mejor. Claro. Mientras más engavetado mejor. No, es que eso es lo único que cambió. Pero hasta ahora es lo único que ha cambiado, se ha hecho público. Pero es que no había mucha oposición tampoco, Anto, en las asociaciones. No creas tú que había una contraparte a los que siempre fueron. Los presidentes de asociaciones pueden durar 5 o 6 gestiones y no pasaba nada. Sí. Nadie hace la voz. Ahora, hay que existe una oposición, no sé, en porcentaje en cuántas asociaciones, si es el 30, el 50, el 80 o el 25 o el 12, no lo sé, pero que existe una oposición dentro de las propias asociaciones, me parece que también habría que colocarlo del renglón de la evolución en todos estos temas que estamos conversando, porque hay preocupación en el tema. Eso es lo que creo que ha llegado. No, lo que pasa es que al hacerse público tienen que exigir respuestas y opiniones. Y entonces eso es lo importante que ha pasado en esta etapa, que la gente ha tenido que salir a dar explicaciones, a hablar. Y cuando hablan, pues todo llega al nivel, todo como que llegan al desagüe final de que estamos esperando cuál es el padrón electoral que van a presentar en cada asamblea que van a hacer en cada estado y en cada elección de las asociaciones con los clubes amateurs. Estamos así como a la expectativa. Vamos a ver qué van a sacar. Cata le decía si no se sentía solo y al final puede haber mucha oposición. Pero ¿qué cantidad de esa oposición lo avala usted? Le levanta el teléfono para llamarlo y le dice, ¿cuántos activos del fútbol venezolano usted siente? Que le dice, sí, profe, estamos con usted. Desde este lado de la oposición vamos a actuar y vamos a denunciar
hasta hacer Ah, bueno, posible claro. que estas asociaciones tomen el lado correcto de la historia. Claro, porque ese es otro punto, que sabemos lo que está pasando, estamos de acuerdo que tiene que haber un cambio, pero ninguno lo quiere dar. Eso puede ser otro tema, porque Eso capaz lo, dicen, no, a mí me va bien como estamos, entonces está así es, todo bien lo que eso dice Richard, pero yo no estoy contigo. Puede yo pasar. lo he manifestado en el Twitter, en alguno de esos, de los tantos que he colocado, que yo, ¿será que yo me estoy equivocando? Y es que hay una verdadera mayoría que está de acuerdo como están trabajando en las asociaciones, están de acuerdo con que como se eligen estas federaciones o estas autoridades. ¿Será que yo estoy exagerando? Claro, cuando uno habla con el grupo de hombres y mujeres que estamos en este movimiento Venezuela Vino Tinto, indudablemente que somos la mayoría que hemos sido protagonistas del fútbol, todos sabemos que la federación ha sido ineficiente en muchos aspectos, ha sido eficiente en otros aspectos, ha logrado un crecimiento porque el fútbol ha crecido a raíz de la misma exigencia que se le dio a partir del año 2001, que expusimos al futbolista y al fútbol ante toda la opinión pública. Hubo un escenario para reaccionar y los federativos tuvieron que reaccionar tratando de mejorar. Lo que yo siempre he dicho es que entre el 2001 al 2015 hubo un ingreso de dinero en la Federación Venezolana de Fútbol por sponsor, por patrocinantes, por apoyo gubernamental y privado, por una cantidad de cosas. ¿Qué le quedó al fútbol amateur de ese 2001 al 2015? Porque antes hablaban ya que no había plata y uno tenía razón. Antes del 2001 no había plata, no había ese soporte económico para construir proyectos adecuados en el fútbol amateur. Pero del 2001 al 2015, hermano, entró dinero del bueno en la Bueno, Federación Y Venezolana en de el Fútbol. sí, fútbol local que también. en ese periodo entró, pero es debatible también que no había, porque Conmebol y FIFA, desde el proyecto Gol, desde los proyectos de liquidación de asociaciones de fútbol amateur, desde los proyectos de incentivos de fútbol escolar, organizativo, femenino, infantil, masculino, y todo lo que tenía que ver con las estructuras económicas de fútbol base, siempre aparecía ese dinero. Lo que pasa es que no iba donde tenía que ir. Pero es que eso sumado a lo que estoy hablando, Sí, Walter, porque a claro, total. partir de esa época, justo en esa época, la FIFA empezó con los programas que le dan un respaldo Sí, suficiente a total. Claro. todo este proyecto de formación, proyecto Forward, proyecto Grassroots, proyecto Revolution. O sea, ¿dónde está en Que Venezuela no eran eso, mano? y que no eran aspectos económicos per cápita, es decir, que Claro, esto es un dinero que existe único sin importar la cantidad de habitantes. No es que Brasil tenía la misma cantidad de dinero que así es, tenía así es. Uruguay, no, era per cápita. Entonces, Sí, era mucho más dinero, porque evidentemente nosotros tenemos en Venezuela la misma cantidad de habitantes que hay en una, no sé en qué ciudad, en Sao Paulo, pues no sí, sé, o sea, pero no puede ser comparable. Entonces, a eso me refiero, en claro. que Y la otra situación, suponte que veíamos, es que no es posible que en Venezuela no se logre dar el salto de mostrar infraestructura, porque los clubes aquí en Venezuela, ya saltando al lado profesional, que tienen una gran diferencia con los clubes, como se llama en cualquier país de Sudamérica, y está en la infraestructura que tienen estos clubes. Claro. Nosotros seguimos siendo equipos de fútbol en vías de, y así está el fútbol amateur. ¿Cuál es el centro piloto de desarrollo de talento que tenemos? ¿Dónde están los niveles de capacitación que deberíamos tener en determinados sitios en el país para poderle darle posibilidades a estas regiones separadas de la capital o de los centros donde funciona la federación para poder reunir gente como para tener una verdadera programa de capacitación y desarrollo de nuestros talentos infantiles y juveniles? O sea, eso no se aprovechó, Sí. eso no se aprovechó. Y entonces esas cuestiones, cuando después llegan los mismos esos que cumplieron esa labor de no hacer nada o de no hacer lo adecuado, no digamos no hacer nada, sino de no llegar a cumplir por lo menos parámetros que le den un soporte real a nuestro fútbol, quieren seguir dirigiendo y conduciendo nuestra federación, ahora con el antifaz de decir que vienen a cambiar todo y a desarrollar todos los proyectos. Entonces, es ahí. Nosotros, yo te digo, no me vean a mí como un hombre que quiere apartar a estos señores y me voy yo. No es esa mi aspiración. Mi aspiración es ver
por primera vez en la historia y que quede ensamblado que la estructura electoral para elegir a las autoridades que van a dirigirnos por 4 años, que significa un ciclo de una clasificación, es como elegir al técnico. Sí. Es la misma responsabilidad. La gente no ha entendido que no, que cualquiera, no es cualquiera, no es igual cualquiera que estos que están aquí, no es igual. No es igual cualquiera que José Peseiro, no es igual. O sea, si elegimos a este señor que va a ser el presidente de la federación por 4 años, elijamos bien. Y cuando uno dice elijamos bien, elijamos como debe ser. O sea, siguen eligiendo a la máxima autoridad de la federación de una manera anormal, de una manera misteriosa. Eso significa que el resultado es igual a que seguimos haciendo lo mismo. Claro. Y no hemos podido clasificar porque no hemos tenido una competencia real en nuestra dirigencia. Nos ha faltado dirigentes para clasificar ya al Mundial. En el rumbo de la parte de la injerencia política y lo que se habla, Richard, yo siento que es muy difícil en este momento imaginarme una cosa diferente, entendiendo que, por ejemplo, el ministro del Poder Popular para el Deporte estuvo involucrado de manera directa a la Federación Venezolana de Fútbol. No sé qué tanta o cuánta decisión tomó en el puesto que le tocó ocupar como vicepresidente, pero siento que es cada vez más difícil que esto en nuestro país, por las condiciones políticas de nuestro país, no suceda. ¿Cómo lo vislumbras tú y cómo lo imaginas tú? Sí, no es fácil en el sentido, no es fácil en el sentido de que no esté presente, porque hay una especie de totalitarismo en estar en todos los estratos de la vida cotidiana en Venezuela. Pero sí deben entender que el deporte es una reserva casi moral de un país. Deben entender que el fútbol venezolano requiere apoyo, soportes, estancias en donde uno pueda verdaderamente anclar el potencial que hay de talento que hay en Venezuela, pero no poder trabajar con un traje de fuerza, una casaca, un chaleco en donde uno no puede moverse con libertad. Porque ahí es donde están los problemas cuando hay injerencia política, porque ahí prevalecen otras oportunidades y otros objetivos. Yo considero que lo fundamental es que nos entendamos que eso sea una condición para todos. Nadie con ninguna condición o bandera política debe formar parte de este tipo de directorios o de estar dentro de los equipos profesionales como tal para querer llevar esas banderas o utilizar cualquier triunfo, cualquier cosa hacia un lado de punto de vista político, con ninguna bandera. No se puede permitir, porque eso le hace daño a la esencia natural de la competencia como un deporte. Claro, profe, Entonces, pero vamos a ser realistas. O sea, realmente, ¿cuánto de esto es posible? Porque vemos también clubes del fútbol venezolano que han pasado de ser desconocidos al estrellato porque sabemos que parte de ese aporte o billete viene de entes gubernamentales. No podrán aportar sin tratar de hacer ninguna situación. Le pasó a José Hernández, deja mucho que desear porque de repente puede ser una postura de un factor de poder que termina finalizando un trabajo que tenía una visión por lo menos de intención de organizar a nuestro fútbol en esa etapa. Y eso es lo que a uno le da dolor, que de repente aparezca una presión por algún sector, no, porque este es lo que le conviene al país, porque es lo que le conviene no sé a quién, y que haya esa la decisión final. Porque entonces pongámonos lamentablemente todos en el sentido de hacer las cosas porque tienen que ser así. Me parece que por lo menos uno tiene que levantar la voz y decir, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Eso no quita nada. O sea, a mí por lo menos no, yo no estoy de acuerdo que funcione de esa manera el fútbol venezolano. Nosotros lo hicimos desde el punto de vista dentro de un ambiente duro, difícil, en el año 2001, cambió la historia de nuestro fútbol, cambió la mentalidad de vernos dentro y afuera de la cancha, dentro de un ambiente bien difícil como el que estaba, pero nadie, sencillamente todo lo
vivimos como un país único. Y eso es lo que hay que mantener. Y ahí no había ninguna exposición ni para un lado ni para otro, sino que nos vimos como vino tintos. Nos vimos como un solo color, con una sola bandera y con un solo propósito. Yo hoy considero que esa es la misión. Esa es una misión que le corresponde a nuestros dirigentes. Eso no nos corresponde a más nadie, a los Sí, dirigentes. Tener que poner una posición, no es una posición radical, no es una posición despreciativa porque los necesitamos. No es que no necesitamos a la política, necesitamos al ente gubernamental, necesitamos que apoyen estos episodios y estos proyectos y estos eventos que están buscando un levantamiento, un crecimiento a nuestro fútbol. Y esto no se hace nada más con la parte privada. Esto se hace de una manera conjunta, que uno sepa diferenciar los objetivos de cada uno y los ponga en la mesa abiertamente para decir lo que nos importa es desarrollar a nuestro sí. fútbol. Ese es el Sabes que objetivo. cuando te preguntaba si no te sentías solo en esta lucha o en esta batalla puntualmente, lo decía porque yo he tenido la suerte de estar en alguno que otro lado y ver cómo trabajan en tal o cual sitio y yo siento algo que se reiteró en la conversación con un comentario que hacía Richard sobre el talento que hay en Venezuela. Y realmente no lo digo por demagogia y no siento, yo no soy, siento que nada patriota. Yo cuando siento que alguien en Venezuela lo hace bien, lo digo con orgullo, y cuando siento que alguien de otro lado lo hace mejor que ese, también lo digo, pues forma parte de mi trabajo y es mi oficio. Decir, no fue bien, no fue mal y no fue bien, nos ganaron bien o nos ganaron mal, o ganamos con convicción, o este lo hizo mejor que este, tal. Pero puntualmente, desde el punto de vista de los entrenadores, de cómo es el profesional que se ha preparado y ha crecido dentro del fútbol en Venezuela, siento que hay en pocos países con un promedio de edad tan bueno, con una exposición, porque todo fue muy rápido, con tantas horas de experiencias acumuladas. Entonces yo te digo, Richard, no te sientes solo y no sientes que capaz más gente te pudiera respaldar de la que realmente sabe de lo que estás hablando. Bueno, el escenario que se creó en Venezuela es un escenario que provoca conductas emergentes. Eso es como igual uno cuando está entrenando hoy, que es diferente al entrenador de hace 10 años, porque hoy el escenario que te exige como entrenador son otros objetivos, son otras ideas o conceptos que uno tiene que manejar. Entonces uno hace un escenario totalmente diferente que está construyendo jugadores diferentes a los de hace 10 años o hace 15 años. Porque Sí, uno está cumpliendo con eso pasó en Venezuela. El escenario que hubo en Venezuela le dio la oportunidad mayoritaria a jóvenes entrenadores a ser parte del fútbol profesional, a entrar en el fútbol profesional sí, sin haber cumplido laxos que son verdaderamente sí, importantes. claro. Claro. Hacerse entrenadores dentro de la propia dinámica de O la algunos competencia. jugadores entrenadores de una vez, jugadores entrenadores, jugadores que estuvieron en categorías a lo mejor colegial o en categoría y saltaron a ser entrenadores profesionales porque las condiciones que se generaron en Venezuela no permitían de repente seguir trayendo entrenadores con una capacidad por lo menos de experiencia o de una nombradía que ya era reconocido muchos de los que llegaron con nombres propios y para formar parte del crecimiento. Entonces, todo esto indudablemente ha construido un fútbol venezolano muy transicional. Es como todo vertiginoso. Pasan rápido de chamo a entrenadores Totalmente. en competencia de Libertadores y toda esa cosa. Y todo eso tiene pros y contras. Tiene factores positivos y factores negativos. Y así hemos crecido. Pero hemos crecido con una condición que todavía, a pesar de nuestra capacidad y potencial que hay, nuestros talentos requieren un poco más de nivel de desarrollo formativo desde abajo, desde las bases. Todavía nuestros talentos siguen saliendo de una manera casi empírica. Nuestros talentos hoy llegan a estos niveles que nos están demostrando los Soteldo, los Machís, los Yángel, pero si tú vieras de dónde salió Machís,
Machí es un milagro futbolístico Sí. para nosotros, porque yo vi la cancha donde entrenaba Machí allá en Tucupita, hermano, y eso no puede entender uno cómo puede salir ahí un crack con la calidad que salió de Imagínense Machí para si se desarrollar. hicieran las cosas bien. Si se hicieran las cosas bien, Esa ¿cuánto talento se es, exportara? ahí es donde estará, donde yo quiero llegar. Si eso lo hemos logrado con esta cantidad de problemas, dificultades, porque la gente creerá que nosotros tenemos un torneo infantil, un torneo femenino, un torneo. ¿De dónde salen estas mujeres? Deina Castellano, ¿de dónde salió? ¿No? Es decir, que aquí teníamos una competencia, un nivel competitivo para desarrollar esa Además, ella siempre jugó con hombres porque la liga no no, hombre, porque representaba no lo había, que ella pero tenía no que había Lo mejorar. que nivel sí creo es competitivo que para ella para mantenerse en ese ritmo competitivo. Estos son Claro, milagros que dice sobresal. Esas son mucho, las mucho, excepciones de la regla, de lo que uno mucho ve de en otros países. lo que tiene que ver hoy con la cantidad de jugadores que salen, insisto, es la cantidad de partidos que pudieron jugar en algún momento cuando existió. Creo que por 5 o 6 años continuos, el torneo nacional ese sub-12, 14, 16, 18 y 20, serie de sí. oro, no sé cómo le llaman, que obligó a estos niños a acumular una cantidad de partidos encima que evidentemente le dieron un rodaje distinto al que tenía el resto. Porque ese Pero fue un totalmente escenario, no ese debería fue, ser el único camino. O sea, si no puedes estructurar un plan, la competencia te da una cantidad de evolución, de crecimiento, te claro, respalda muchas cosas, pero evidentemente es contra quién compites, cómo compites, dónde compites, ¿dónde compite? quiénes te dirigen, dónde te entrenas, dónde Claro. comes. Pero esta Hoy, exportación de talento también va ligada a esa realidad, no sé si llamarla ficticia o no, o esa bonanza económica que hubo para el crecimiento, para la inyección a las juveniles de determinados Claro. clubes. si hay algo que nos ha alejado y que se ha mantenido como un factor que es un ancla para clasificar a un mundial, es el desorden, la desorganización de nuestra estructura dirigencial. Porque no es solamente ver lo que tú estás asomando, que es una realidad que ha sido continua en el fútbol venezolano, cómo no hay mantenimiento de superar esa actitud, parece de desidia que muchas veces sucede con equipos, con clubes, con canchas, con un nivel competitivo que en un momento logramos y no se mantiene. O sea, toda esa cantidad de ejemplos de desidia en la organización, sino que va mucho más allá cuando hay tampoco un desarrollo estructurado para hacer infraestructura, para cumplir con la infraestructura, que es lo más importante para darle oportunidad a todas estas aspiraciones de hacerlas realidad. Porque cuánto no queremos nosotros ver competencia que nos van formando nuestros jugadores, pero si no tenemos dónde participar Sí, eso, no, dónde total, hay. total. Entonces, como yo digo, ¿cuántas veces un presidente de la federación visitó a las asociaciones para ver en su interior allá y buscarle maneras de apoyarlos, de ver cómo eso no se hace? Entonces, no entremos ya en esa política de ver pero sí lo importante hoy lo importante es que aprovechando que se ha hecho notorio y público lo de las elecciones, es tratar de corregir ese primer gran dificultad. Y el segundo problema que tenemos es la falta de organización y que debería ser más bien una obligación que en cada asociación debería cada año aumentando el nivel, la cantidad de clubes amateurs organizados. O sea, empezarle a dar a los niños clubes amateurs para que cuando sean grandes clubes amateurs en el fútbol profesional se tenga ese ADN de haber sido formados como debe ser, o sea, con organización. Sí. Porque eso es lo que explica, Por un club federado y que este club federado tenga coño, derecho a votar y y, que las y asociaciones cada vez crezcan más el número la de población clubes, electoral, Claro, porque claro, teniendo mayor población electoral, evidentemente al tener más instituciones afiliadas, más dinero claro, más circula dinero y entra. por consecuencia tienes más capacidad económica para poder invertir en tal o cual situación pero y tienes mayor capacidad de estás maniobra. inyectando la vacuna que va contra la incapacidad que hay de crear clubes profesionales. Mm. Porque con el mismo ejemplo, como nacemos con clubes amateurs totalmente débiles,
sin verdadera organización, que son muy pocos los que verdaderamente pasan la prueba de esa organización, pero que necesitamos es que la asociación tenga como verdadera primer gran atributo, primera gran obligación, que es cada día ayudar más a que los clubes se organicen mejor. Esa es la verdadera atribución de una asociación, para que cuando lleguen al fútbol profesional, como que ya vienen con la lección aprendida. Claro. Para llegar allá tiene que llegar en el mejor nivel organizativo. Yo siento también, y para cerrar, Richard, agradeciéndote que también hay mucha desinformación por parte de las asociaciones, porque ahora los derechos de formación para los jugadores que llegan a un nivel profesional devenga dinero para los clubes amateur donde se pudieron desarrollar, Claro. si bien no es el movimiento macro, pero es un movimiento al fin que para esas instituciones amateur termina siendo bastante importante. Entonces, mira, de verdad que sé que también Antonella González, nosotros, esto fue una charla, más que una entrevista, una charla distendida. Yo decía, ¿cómo se aborda esta situación desde la distancia, después de tener 5 años fuera de Venezuela? Porque es lo más fácil, bueno, ¿qué van a hablar estos que viven afuera? Porque ya no los han dicho. ¿Qué van a decir estos que tienen 5 años fuera del país? Pero formamos parte de hecho y nunca vamos a dejar de ser venezolanos o del fútbol venezolano y productos del fútbol venezolano, que hoy trabajamos en lugares donde capaz no nos imaginamos en algún momento, pero que fuimos formados ahí. ¿No? Y crear una ventana para que realmente se exponga los factores que hoy en día están determinando las elecciones a la federación, que es lo importante aquí. Y yo no sé si va a cambiar o no, Richard, pero siempre es un gusto conversar contigo y espero próximamente hablar de fútbol, porque me dijeron por ahí que estaba cerca de agarrar un equipo que conocemos bastante. Me dio muchísima alegría, pero suéltelo por aquí, compártelo con nosotros. Es que no sé si es verdad. No, o sea, fue el de Strongest. Ah, sí, Strongest de Bolivia. Pero sí, estuvo ya cerca, ¿no? Estuvo a simplemente que ya íbamos a viajar para allá y lamentablemente tomaron al final la decisión de seguir con el técnico que lo había hecho el último torneo. Pero todo con buena disposición, con las ganas que uno tiene, como la gente no piensa. No entiende que Richard Páez esté metido en estos líos dirigenciales. ¿Verdad que esto ya se olvidó? No, es que me duele. Es por eso que estoy aquí. Pero como no veo Richard Páez quiere seguir dirigiendo y va a seguir dirigiendo. Claro, esa es la visión que yo tengo, ser técnico de fútbol, porque todavía tengo las ganas, el deseo y gracias a Dios la salud y tengo conceptos contemporáneos. La experiencia y los años le sobran. Invitadísimo a pertenecer a On Fire en los próximos episodios. Nosotros les recordamos que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales @OnPieceOfFireTV. Cata Roca, el profe Richard Páez y Antonella González. Bye bye.